La plática de hoy sí es fuerte en información. Todo el tiempo trato de separar las experiencias de meditación de las experiencias de contemplación, y además digo que Shiné ni siquiera es meditación, es un entrenamiento de la mente. Al de cuentas, un poquito, obviamente lo es una técnica de meditación, pero quiero marcar diferencias en las prácticas donde uno activamente genera cosas en la mente y se expone a la experiencia de esto. No son cualquier experiencia, son experiencias que uno está buscando para poder enriquecerse o cambiar algo, transformar algo. Y por otro lado, son experiencias de contemplación donde uno no participa en lo que observa, pero se da cuenta. Son dos mecánicas diferentes. Unas son meditaciones y otras son contemplaciones. Cuando uno contempla, uno no cambia nada. Cuando uno contempla, no mueve nada, no espera nada. Voy a apagar este sonido aquí. Ya. No espera nada, mientras que en las experiencias de meditar, como cuando lo hacemos con la práctica de los elementos o la práctica de las 9 respiraciones de purificación, uno genera la experiencia y se envuelve en esa experiencia y la vive, la contempla en realidad. Uno construye en la mente algo y lo contempla. Pero en las prácticas Dzogchen hay solo contemplaciones. Uno, en las primeras etapas, duren un segundo o media hora, uno desmantela la mente y aquel que está meditando o viviendo la identidad para en realidad contemplar aquello que queda después. Y eso es lo que nos transforma poderosamente porque es divino, no es humano. Lo de humano es lo de humanos, ¿no? Lo de humano es sentir, es entender, es interactuar, es amar, es odiar, es hacer y deshacer. En lo divino, uno permanece intacto en el estado de la perfección. Y ese estado, desde luego, que enriquece a la identidad también. Entonces, primero quiero comentarles algo muy interesante, que de alguna manera ya varias veces lo mencioné, pero ahorita lo vamos a ver todo junto. ¿Cuál es la diferencia desde la perspectiva de las enseñanzas Dzogchen del texto Shang Shung Minju entre la mente cotidiana y la mente natural o la naturaleza de la mente o esa parte pura de la mente? Vamos a ver. Hay 4 cualidades por cada uno. Las cualidades de la naturaleza de la mente, no de la mente cotidiana, no de la identidad, sino de la naturaleza de la mente son, número 1, hay ausencia de pensamientos, pero uno se da cuenta de todo. ¿Cómo será posible eso? Reflexionen un poco sobre esto. Uno ve y sabe, aunque sea en la mente, uno conecta la experiencia. Nosotros llamamos a eso conectar la experiencia de manera directa, no a través de pensamiento, no a través de tu historia, no a través de tu rollo, no a través de tu expectativa, directo. ¿Cómo? Pues como cuando vas a la playa. Es lo increíble de la playa o de las montañas muy altas, que es tan poderosa la experiencia que desmantela la mente. Pero uno tiene que buscar eso, porque si ahorita mandas a un millennial, se va a hacer selfie con esto y nunca va a conectar esa experiencia. ¿Por qué es tan poderosa la playa montaña? Porque está en medio de un espacio y ese espacio es mucho más grande que el espacio de tu recámara, o espacio de tu oficina, o espacio de toda tu vida. Es mucho más grande y ese espacio impacta la mente a tal grado que a la mente se le cae la cara. Y entonces al caerse la cara se cae toda y queda, uno contempla, uno ve, percibe, mas no piensa.
Piensen en eso. Y cada vez que ocurre algo divino, dense la oportunidad de contemplarlo. Vete a la sinfónica o la filarmónica o la ópera, lo que sea, ¿no? Podría decir, vete a un concierto cualquiera, pero no necesariamente porque la música pop o rock o la que hay ahorita tiene un ritmo. Y cuando hay un ritmo muy candente y constante, idéntico en la música, la mente se aferra a ese ritmo. No puede conectar el espacio, ese ritmo es limitante. Cuando escuchas un concierto, hay una gran vastedad de ritmos, hay grandes cambios y eso hace que la mente se abra y conectas, contemplas eso. No tarareas, tururum, tadadam, tururum, tadadam. Entonces, busquen en su vida cotidiana esas experiencias donde la mente conecta directamente, no con pensamientos. Entonces, la primera característica de la naturaleza de la mente es la ausencia de pensamientos. La segunda, que es muy interesante y ustedes lo saben, y tienen que practicarlo cada vez más, nuevamente darse cuenta, es que la mente natural o esa naturaleza de la mente es la base de la mente cotidiana. La mente cotidiana se mueve ahí, no es que está en otro piso, en otro lado. La mente cotidiana, y eso explicamos mucho de esta manera, con relación a la mente natural, es como las olas en el océano con relación a todo el agua. Punto. Es la expresión externa, es lo que está arriba, es lo que se ve, es lo que se mueve, pero el océano no son las olas. Es todo lo demás, es lo infinito, tan infinito que hasta la fecha la gente no sabe qué hay en fondo del océano, ¿no? Entonces es interesante darte cuenta, seguramente ya lo han hecho, que estás en ese estado de vastedad del cuerpo vacío y surgen pensamientos y estos pensamientos se disuelven. ¿De dónde vienen? Vienen de la naturaleza de la mente y cuando se disuelven en la naturaleza de la mente. Vienen del vacío y van al vacío. ¿Por qué vienen? Por tus vientos kármicos, por tu estructura. Las olas del océano también llevan muertos y cosas y botellas de coca, llevan un montón de cosas y uno cuando surgen uno cuando se topa con eso en el agua es lo mismo cuando te topas con dentro de contemplación, con esos pensamientos. No quiero decir es basura porque finalmente es esencia de nuestra identidad, pero con relación a lo que contemplas, el vacío ilimitado, infinito, indestructible, pues sí es basura, pero ya no te importa. Entonces, primero, sin pensamientos. Dos, la mente natural sostiene o es más que la fuente, es la base de la mente cotidiana. Tres, la mente natural es neutral, no tiende a ser virtuosa ni no virtuosa, es decir, la mente natural no tiene ningún sabor. No es buena ni mala, no es nada, es como si dijeras cuando miras ese espacio de la orilla del mar, pues, ¿qué le vas a decir? O sea, ves el infinito, no es bueno ni es malo, puede ser asombroso o puede dar miedo. No es virtuosa, es neutral. Todo lo contrario de la mente cotidiana, que no solo no es neutral, tiene un carácter muy preciso y genera actitudes y genera miedos. Piensa en eso. Donde surge identidad, inmediatamente hay actitud. No es neutral. Y donde hay actitud surge en función de dualidad, es decir, es así, pero quiero que sea así. O es así, aplaudo porque es como quiero yo. La mente cotidiana, la identidad, no tiene nada de neutral, es absolutamente subjetiva y personal. La mente natural es neutral,
No tiene nombre, no tiene apellido, no tiene pasado, no tiene futuro, no tiene centro, no tiene periferia, no tiene aquí, no tiene allá, no tiene color, no tiene forma, es neutral. Y la cuarta característica de la mente, naturaleza de la mente, es que tiene potencial ilimitado de manifestar todo. No hay nada que no pueda manifestarse en la mente. Si no se manifiesta es porque no está dentro de tus parámetros de la mente cotidiana o dentro de tu experiencia que todavía no has vivido. Pero puede ser absolutamente todo. Te puede volver miserable y enfermo y triste y enojado, o puede volverte divino, libre de todo, empoderado, absolutamente, porque no hay forma, no hay límite, no hay manera. Sin embargo, la mente cotidiana sí es increíblemente limitada y tan precisa que tiene una forma, esta. Y tiene nombre, y tiene apellido, y tiene historia. ¿Qué más precisión quieres? Esa es la diferencia entre la naturaleza de lo que tiene las características de la naturaleza de la mente versus la mente natural. Pero vamos a ver entonces al revés, vamos a ver la mente cotidiana, cómo es versus la naturaleza de la mente. Número uno, la mente cotidiana tiene vista, es decir, percibe o emana, como uno quiera ver, tiene generadores de la realidad, que son ojos, oídos, boca, piel, nariz, ¿no? Tiene los 5 órganos de los sentidos, 5 conciencias de los sentidos y conciencia que hace lógica todo eso, y uno, si es cuando está pirado, esa lógica no funciona. La sexta conciencia, y por lo tanto y además se acuerda de eso, es decir, no deja que esto fluya y pase como ocurre en estado natural de la mente. El pensamiento que surge y se va y no afecta a la composición de la naturaleza de la mente. En la mente cotidiana, obvio, sí, porque tiene memoria, porque recuerda y porque tiene actitudes y porque desea y porque rechaza, porque es dual. La mente natural o naturaleza de la mente no es dual, no hay dualidad, no hay aquí, allá, antes, después, tú y yo, no hay nada de esto. La segunda característica de la mente cotidiana es que cuando la mente piensa, cualquier pensamiento puede surgir, porque tiene que ver desde luego con las huellas kármicas que tiene uno, la composición de uno, que tiene, pero puede ser cualquiera, inclusive cuando no tienes dentro de tu composición, puedes hacerlo igualmente. Cuando lees, cuando alguien te dice algo, uno está totalmente abierto a que surja cualquier pensamiento en la mente. En la naturaleza de la mente no surge nada, surge la mente cotidiana, pero en sí la naturaleza no manifiesta ningún pensamiento. La mente cotidiana, cuando uno no piensa, eso es también ya lo sabido, cuando la mente cotidiana deja de pensar, pero está consciente, no se duerme, no está drogada, borracha ni nada, se disuelve en la naturaleza de la mente. Eso es esa característica de la mente cotidiana usamos para meditar. La ponemos en tal circunstancia que la mente solo puede disolverse porque no hay nada que la sostenga, y es cuando uno llega al cuerpo del vacío. Cuando oyes una canción, una música, cuando ves un paisaje, cuando comes algo sabroso, es tan impresionante que la mente deja pensar, y ese es el instante de la disolución, incluyendo la identidad. Cuando ves algo increíble, te quedas trabado ahí y alguien te tiene que despertar y dices, ¿qué? Y ni siquiera sabes cómo te llamas. Y finalmente, la cuarta característica de la mente cotidiana es que cuando uno permite, yo no sé quién es uno, es una cuestión, pero bueno, cuando sucede
que la mente cotidiana se disuelve en el estado natural de la mente, surge una experiencia de la unión. Por eso es tan gozoso eso siempre. Por eso la meditación es relajante, porque se une, ustedes saben que se une el cuerpo del vacío con cuerpo luminoso. El vacío se reconoce. Nosotros le decimos mucho, el texto lo dice, que es la unión del madre con el hijo. Por eso es lleno de tantas cualidades ese gozo, de amor, de compasión, de quietud. Es la unión de madre e hijo. La madre es el vacío, y el hijo es el vacío, la madre es la claridad. Cuando se unen los dos, surge ese estado de un bienestar inconmensurable, increíble. Esas son las características, así a grosso modo, en diferencias o puntos de comparación, puntos de roce entre la naturaleza de la mente y la mente natural y la mente cotidiana, en ambos sentidos. Y creo que vale la pena comenzar a explorar esa parte, es decir, cada vez que la mente está clara y no tiene pensamientos, sabes que es conciencia. La mente está consciente. Cada vez que surge nombre a lo que estás viviendo, ya no es la mente natural, ya es la mente conceptual. ¿Sí? Reconocer que estos dos estados existen en ti cuando meditas o a lo largo del día y que surgen y se intercambian constantemente. La otra, que es también un descubrimiento bastante importante, es cuando uno se da cuenta que la mente cotidiana es eso, es nada con relación a la vastedad de la mente natural, pero están pegados, porque la mente natural es la base que sostiene al otro, a la mente conceptual. Cuando uno muere, esa mente conceptual se evapora y se va, y queda la mente natural con la basura que deja la vida de una persona. Esa conciencia es indestructible, esa es la que permea en todas las vidas, desde la vida de una cucaracha hasta lo que somos ahora, que fuimos todos cucarachas en algún momento. Y ahora voy a mencionar algunos de los métodos. Todo eso viene de un texto formal, Dzogchen, sobre la naturaleza de la mente, de Shangshung Ninju, de la tradición oral de Shangshung. Hay 9, Shangshung Ninju, ese texto reconoce 9 métodos de contemplar algo. No vamos a llegar a los 9, pero algunos ya pueden quedar claros, ya se manifiestan en nuestra práctica. Algunos ya aplicamos, son métodos para contemplar, para llegar a la contemplación. Contemplación es única, contemplación es un estado de la mente donde la única forma que tiene de interactuar es estar consciente, punto. Pero hay métodos para llegar ahí y métodos para mantenerte ahí. Entonces el primer método se llama el método de eliminar las distracciones mediante el triple control de las acciones, del cuerpo, del habla y de la mente. Y aquí eso ustedes ya se la saben. ¿Cuáles son el método de eliminar las triples acciones del cuerpo, habla y mente? Practicar quietud en el cuerpo, silencio en el habla y espacio en la mente. Es el método para llegar a la contemplación. Pero entonces, al mismo tiempo, ese método dice que estas son también herramientas para combatir las distracciones en medio de la práctica. Quietud en el cuerpo, quietud, ese estado de la mente que no necesita reaccionar, que no tiene actitud
porque reconoce ausencia de lo externo, por lo tanto nada se mueve internamente, por lo tanto no emana la actitud, quietud, ya te la sabes, pero hay que practicarla, no practicar la quietud de sentir, ay, quiero sentirme un tantito en paz porque mi marido, mis hijos, mi jefe, no, eso es otra cosa, para eso tómate un tequila, bueno, igual y no, pero no se trata de esa quietud, se trata de ese estado en la mente donde careces total y absolutamente de actitud. Porque los dos universos, externo e interno, son lo mismo y están vacíos. No hay nada. Es importante tener conciencia de eso en la práctica. Cuando decimos toma la píldora de la quietud, quiere decir date cuenta que externamente nada es real, patente y nada te afecta. Y entonces cuando miras adentro, no hay respuesta alguna. Entonces, ¿qué sientes? Sientes maravilloso y a eso lo que sientes le llamamos quietud. No hay necesidad de interactuar, de cambiar, de controlar. Quietud. Quietud en el cuerpo. Eliminar las distracciones de la contemplación mediante el triple control de las acciones del cuerpo y el 2, las acciones del habla. El hablar, el generar voz con contenidos ya es manifestación, pero el habla, tú ya sabes que el habla es toda la parte conceptual de la mente. Los pensamientos, las emociones, las expectativas, las necesidades, y todo eso se expresa con palabra, tu pasado, tu futuro, eso. Pero tú ya sabes tomar la píldora del silencio. Cuando necesitas silencio, por Dios, hicimos esa práctica años. Date cuenta que el significado no está afuera, sino en la mente. Por lo tanto, todo lo que oyes y todo lo que escuchas y cualquier movimiento es vacío, es solamente ruido, desconecta el significado del pensamiento y el pensamiento se colapsa en ese instante. Cuando se colapsa esa energía interna, surge silencio. Toma la píldora del silencio. Entonces, cuando todo se desnuda de su contenido y su significado, sobreviene inmediatamente quietud porque refleja perfectamente la ausencia de todo externamente. Internamente y ahora a nivel de la mente hay silencio, los significados no proceden, los pensamientos siguen botando, pero es como sargazo, o sea, es irrelevante. Cultiva el silencio de la mente. Este se va a unir inmediatamente con la quietud del cuerpo, porque son lo mismo. Es como si miraras lo mismo, pero desde dos perspectivas. Externamente la quietud se ve así. No hay externo, el cuerpo es como una montaña. Internamente la quietud se ve como silencio y se siente como calma. Entonces, la tercera distracción que eliminas como método para poder contemplar libremente es la distracción de la mente, que es la visión. La mente está vacía. ¿Cuál es la visión? La visión se mueve a través de pensamientos, es decir, la visión se mueve a través de la energía, palabras, pensamientos, pues es energía, pero en sí mismo, ¿qué es? La visión de la mente es tu rollo, que se manifiesta con pensamientos, pero ese rollo existe antes. Ese rollo también se manifiesta en tus sueños. ¿Okay? Entonces, uno toma la píldora del espacio donde se da cuenta que no hay nada que no esté vacío. Lo hemos practicado en refugio y lo hemos practicado en cuerpo del vacío. Entonces, el primer método para poder contemplar, tú ya te lo sabes de memoria y además te ha funcionado. Eliminar las distracciones mediante el triple control de las acciones del cuerpo, del habla
y de la mente. Creo que ya me pasé de la hora, no sé qué hora es. No, todavía tengo. Y luego dice el segundo método que usamos en la contemplación, y aquí terminamos de los 9 métodos, ubicarse en el estado natural de la mente. Para poder contemplar, tienes que entrar al estado natural de la mente mediante 3 liberaciones. Relajando el cuerpo en el estado físico de quietud. Relajando, disolviendo el habla en el silencio. Y disolviendo la mente en la ausencia del pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Parece lo mismo. No, no es lo mismo. Número 1, el primero es la actitud y una acción que tú tomas 3 píldoras. Habiendo tomado estas 3 píldoras a lo largo de toda la práctica, pero mientras más veces lo haces, siempre se acorta ese proceso y solo ocurre al principio, es que cuando surge una actitud, la disuelves en la quietud. Es decir, vuelves a conectar la inamovilidad del cuerpo y lo irrelevante de lo externo. Es de esta manera como disuelves la actitud en la quietud. Cuando surge el pensamiento, lo disuelves en el silencio, como la nube, el viento disuelve en el espacio. Surge pensamiento y lo ves, te esfuerzas, es un método, tienes que hacerlo. Lo disuelves en el estado del silencio de la mente, que sabes que está ahí porque estabas hace un segundo antes de que llegara el pensamiento. Llega el pensamiento, te das cuenta e inmediatamente te apegas hacia el silencio, no al contenido del pensamiento. Y lo mismo, la mente la disuelves en el espacio cuando surge no quiero decir concepto, una visión. ¿Qué es una visión? Ya tengo que terminar esto. Va a ser, no sé, ¿por qué estoy haciendo eso? Lo que sea que surja, lo disuelves en el estado de inactividad de la mente y claridad al mismo tiempo de esta misma mente. Entonces, estos son 2 métodos que mencioné hoy. Creo que es interesante reflexionar sobre esto. Escuchen esa plática, hagan estos apuntes, reflexionen sobre esto. Si haces eso, retomas lo que yo estoy diciendo, esas palabras van a regresar, o más que en esas palabras, sino este conocimiento va a regresar en tu práctica. Y va a empezar a tomar sentido lo que estás haciendo. Mucha gente piensa, yo también lo enseño de esta manera, porque eso va de acuerdo al nivel del practicante, que el objetivo de la práctica es tener quietud. Para nada, quietud es método para llegar a la claridad de la mente, no objetivo de la práctica. No en tu caso. Eso fue objetivo hace 1 año o 2 años, cuando estábamos explorando la quietud en el cuerpo sin necesidad. Ya ni recuerdo qué decía, pero obvio tiene que ser algo, nota que no hay necesidades, no hay amenazas, no hay... No. Ahí estábamos desarrollando, construyendo una experiencia de una solidez que se basaba en la quietud. Pero tú ya te la sabes de memoria, tú esa píldora, por eso al final de toda esta historia lo convertimos en píldoras. Tómatela. Tomar la píldora te toma lo que te toma. 5 segundos. O lo que necesites, 1 minuto o 2, no lo sé. Pero cada vez es más rápido. Y entonces la contemplación, cuando tú encuentras ese método y lo entiendes y lo usas conscientemente y lo defiendes, estado de contemplación con estos métodos, la contemplación se vuelve estable. Y no solo eso, sino al hacerse estable ese estado de la mente tan distinto, cada vez devela experiencias más sólidas y más allá de lo limitante
de ti como practicante. Y entonces cuando regresas a tu vida cotidiana, regresas con una sabiduría que no es conocimiento. La sabiduría es cuando una vez te quemas con el fuego, ya ni siquiera piensas, hay fuego, me voy a quemar mejor. Es automático. Dices, voy a poner las manos en la bolsa, porque me quemé los 5 dedos. Y ni siquiera lo piensas, lo haces. Eso es sabiduría. Entonces, cuando uno regresa de una contemplación tan excepcional, se integra a tu identidad. Y entonces, desde tu identidad, generas karmas distintos. Ves de manera distinta, oyes de manera distinta, generas karma secundario de manera distinta, todo comienza a cambiar. Es así como funciona la práctica Dzogchen. Muy bien, pues vamos a hacer nuestra práctica. Ahora, ay, no tengo agua, pues ni modo, sin agua. Vamos a hacer la práctica de Guru Yoga y luego explorar un poco los estados de la mente. Recuerda que al final vas a hacer la dedicatoria. Permanece tanto como puedas al final. Comienza a integrar. Yo tengo campana, todavía tengo un montón de campanas. No la uso en estas prácticas porque no quiero decir práctica terminó. Quiero que aprendas que la práctica termina cuando tú decides terminarla, no antes. Es decir, terminé mi contemplación, abro los ojos y permito que surja mi identidad, pero mi identidad es tan distinta. Entonces, eso quiere decir que ese estado que logré en la práctica se integró a mi identidad. Dejémosla. ¿Cómo ve esa identidad? Es cuando la identidad ve libre de significados. Y puedes volver a cerrar los ojos y volver en la contemplación y volverlos a abrir y volver a ver cómo surge. Los órganos de los sentidos operan de manera pura y eventualmente la identidad surge y de verdad suena la campana y dice, ya vete a cenar, ¿no? Entonces ya, entonces haces dedicatoria y te vas. No cortes la práctica porque yo me voy. Es un momento de ver hasta dónde te sientes cómodo en ese estado que tú mismo has construido. Muy bien, pues vamos a hacer eso.